como día miércoles. Como día miércoles, claro. En vez de los Debe ser viernes de humor, miércoles de humor le vamos a poner. eso. Así a modo personal. Si uno como profe quisiera ser cruel con usted, pucha, ya haríamos pruebas así imposibles. Pero no lo somos, no somos crueles. Ah, ¿no era así? No. O sea, si usted piensa que nosotros somos crueles con las pruebas que le hacemos, imagínense si quisiéramos ser crueles, realmente. Pasa para nada. No, pero yo por lo general no hago preguntas de las cosas que no vemos en clase, no tiene sentido. Cosas que impliquen conocimiento previo, sí. Eso sí yo lo puedo meter. Pero así como algo que se escape el curso o que no hayamos visto, no lo voy a preguntar. Ya, hoy vamos a ver el apunte que se refiere a los cálculos de cortocircuito. Vamos a ver algo de teoría, vamos a llegar hasta cierto punto, después nos vamos a tirar más, no a tanto ejercicio, pero sí a ciertas expresiones matemáticas, ciertos gráficos por ahí, para ir reforzando la parte teórica. Y como les dije, repetitivamente, si nos vamos a detener a ver las componentes simétricas, tengo que desarrollar un ejercicio por lo menos del método de la impedancia, por lo menos desarrollar dos ejercicios, uno para presentarlo en clase y otro para presentarlo dentro de la prueba, eventualmente, para que ustedes conozcan ambos métodos, pero no es tan complejo. Tampoco les voy a tirar un ejercicio de 3 horas, tampoco tiene sentido, pero sí algo que implique el conocimiento previo que ya tienen y que no les tome demasiado tiempo desarrollarlo, sino que no como lo puntual. Podría meter los parámetros en valores normales, por así decirlo, y que usted haga la conversión a tanto por uno y haga un cálculo de cortocircuito, pero eso implicaría un trabajo y un tiempo mayor. Eso podría ser para un trabajo tipo informe, pero no como para una prueba. No se mide el tanto por uno aquí, se mide en el cálculo aplicado al proyecto. Aquí es más de aplicación, de cálculo de cortocircuito. Eso sí. Eso sí es parte del curso. Que es mi intención hacerlo un poco en las últimas 2 evaluaciones. O sea, hacer un trabajo donde tengan que sí hacer conversión al tanto por uno, coordinar protección, calcular cortocircuito, con tablas de coordinación, con gráficos de tiempos de curva, o sea, tiempo inverso de protecciones. Y obviamente meterse en algún software que no sea tan complejo ocupar y que ustedes lo puedan desarrollar también. Hagan la simulación, arrojen los valores y realicen un informe técnico de ese análisis de las protecciones, de la coordinación, que quede bien la coordinación, etc. Y eso es netamente aplicable y abarcamos todos los conocimientos del curso. Porque la segunda y tercera unidad se enfoca más al funcionamiento de las protecciones. Los tipos de protección en baja tensión, tipos de protección en media tensión y cómo funciona cada uno. Entonces tenemos que meternos en ese tema también. Conocer el sistema, que es lo que hemos estado haciendo, conocer las perturbaciones del sistema, qué cosas nos afectan a nuestra instalación eléctrica y cómo mitigar esos problemas a través de las protecciones. Entonces, para yo poder determinar una protección específica o puntual para cierto tipo de fallo o perturbación del sistema, bueno, tengo que saber el principio de funcionamiento de las protecciones en general, cómo se dimensionan después. Y ahí después yo las proyecto y las considero dentro de mis proyectos, de mis trabajos. Uno lo hace por instinto. Uno normalmente conoce las protecciones contra sobrecorrientes. Y me refiero a sobrecorrientes, ya sea cortocircuito o una sobrecarga. Que son las más comunes, las más frecuentes. Pero también hay de bajo voltaje o alzas de voltaje, pero son menos recurrentes. Entonces ahí entramos a otro tipo de protecciones. El sistema de puesta a tierra es otro dispositivo o método de protección que me va a ayudar a la operación correcta de las protecciones, como por ejemplo los fusibles o lo que implique sobrecorriente. Pero ustedes tienen un curso que está enfocado netamente a las mallas de tierra. Vimos armónico, lo más conceptual, y sabemos que hay protecciones de armónico, o sea, en el sentido que hay filtros que se pueden
eliminar o reducir la cantidad de armónicos en el sistema. Básicamente eso, pero normalmente se enfoca en las protecciones que son contra sobrecorriente, porque son las fallas más comunes y frecuentes. Y fallas, sí, sobrecorriente serían sobrecargas o cortocircuitos. Y la unidad 2, el segundo apunte que vamos a comenzar a ver, se refiere más a los cortocircuitos. Cálculo de cortocircuitos. Dentro del dimensionamiento de protecciones, conductores o juego de barras de una red eléctrica interior, uno de los parámetros de importancia a determinar es el nivel de corriente de cortocircuito que se estaría presentando en distintos puntos del sistema. A ver, normalmente acá en Chile, los conductores y las barras de los tableros no se dimensionan contra cortocircuitos, solamente contra corriente nominal y sobrecargas, no para cortocircuitos. Eso implicaría un dimensionamiento mayor de los mismos. Nosotros dimensionamos en base a la corriente nominal. Pueden soportar sobrecargas, sí, porque ahí están los factores de corrección que uno aplica, o los factores de seguridad que uno aplica a veces en el dimensionamiento de conductores. Las barras tienen un porcentaje de sobrecarga, ¿ya? Entre el 20 y el 30% podrían soportar más o menos de sobrecarga, no mayor a eso, pero no contra un cortocircuito. O sea, en teoría, la barra se va a fundir al final con el cortocircuito, que no sería lo ideal, pero hay que contemplarlo. O sea, sería lo ideal contemplarlo. Y esperemos que la norma actual sea un poco más exigente y nos diga ya hay que dimensionar la cuenta cortocircuito, entonces va a implicar una sección mayor. Hay expresiones matemáticas, por ejemplo, cuando uno ve sistemas de puesta a tierra, que sugiere la IEEE, que son para el cálculo de la sección del conductor. Y ahí sí implica el tiempo de operación de las protecciones y la sección del conductor. Entonces, si la sección del conductor está por debajo del mínimo que me exige la normativa, bueno, yo ocupo el mínimo que me exige la normativa. Si está por arriba de ese valor mínimo, ocupo la que está más cercana por arriba. Por lo tanto, sí me va a soportar una corriente nominal y sí me va a soportar una corriente de cortocircuito. Entonces, hay expresiones también para definir el tema de las barras. Entonces debiésemos dimensionar las barras también en función del nivel de cortocircuito. Entonces, insisto, esperemos que la normativa actual nos exija un poco más y nos diga no solamente un dimensionamiento contra sobrecorrientes o por corriente nominal, sino que un dimensionamiento por cortocircuito, que sería lo óptimo. La corriente de cortocircuito calculada dentro del diseño de un sistema eléctrico interior define el valor mínimo de capacidad de ruptura que deben tener los elementos involucrados en las fallas de cortocircuito, para que sean capaces de soportarlos y en el caso de las protecciones termomagnéticas fusibles, también despejarlos. Los disyuntores y fusibles sí se dimensionan en función de la corriente nominal y no está mal. Recordemos que tienen una curva de operación también. Eso nos va a decir en qué lado o en qué posición del tiempo de operación vamos a estar presentes nosotros. Si son recomendables o no para cierto equipo o ciertas máquinas o no. Ahora, sí existe una capacidad de ruptura, una capacidad de soportar un cortocircuito de las protecciones de sobrecorriente, disyuntores fusibles. Si el fusible se va a fundir bajo dos efectos, el hilo, bajo una sobrecarga o un cortocircuito. Igual que el disyuntor. Una sobrecarga va a operar el disyuntor o un cortocircuito. Las protecciones no saltan, por si acaso, ¿ya? No se caen tampoco, para que cambien ese vocabulario. Los profes que hacemos instalación elíptica normalmente tratamos de corregir aquello. Operan o actúan. Operan no actúan, claro. Operan o Profe, actúan. me saltó el diferencial y uno se imagina un diferencial así como saltando. Eso es un tema más cultural. Igual que no se llaman automáticos, son disyuntores o protecciones termomagnéticas. Son de corte automático, claro, porque operan casi instantáneamente. Entonces uno le dice, ah, son automáticos. Pero no, ese no es su nombre técnico. Protección diferencial, relé diferencial, disyuntor o interruptor termomagnético, relé térmico, guardamotor, etcétera. Igual que los tubos fluorescentes. No son tubos fluorescentes, son lámparas fluorescentes. Tienen forma de tubo, claro, pero son lámparas.
Y está la lámpara y la luminaria, que eso también es un concepto que se tiende a errar. O la ventiladora que le dicen ustedes, que básicamente es la cinta aislante. O cinta aisladora. Y así. Ahora, esa capacidad de ruptura de las protecciones, ¿cómo las vamos a definir? Justamente con el cálculo de cortocircuitos. En un sistema en baja tensión, por ejemplo, no muy grande, y normalmente algo más habitacional, ¿ya? O residencial, o locales comerciales pequeños, algo no demasiado grande, podríamos, entre comillas, omitir o obviar un poco el cálculo de cortocircuito. O sea, debiésemos calcularlo, claro. Pero ahora los consumos son tan bajos, entre comillas, que los niveles de cortocircuito también son bajos, por lo tanto, uno aplica un poco de criterio. Entonces dice, pucha, ya, la iluminación no me va a generar cortocircuitos demasiado grandes, por lo tanto, las capacidades de ruptura no las voy a dimensionar o no las voy a estimar de mayor forma. Entonces digo ya, disyuntores para iluminación 6 kA. Los enchufes, claro, tienen un consumo mayor, puedo tener calefactores, alguna máquina pequeña en la casa, algún electrodoméstico, lavadora, aspiradora, etcétera, ya. Podría considerar quizás la misma capacidad de ruptura o una un poco mayor, 10 kA, por ejemplo. Pero en un proceso productivo mayor, más grande, en una industria, en un colegio, en un centro comercial, algo de mayor tamaño, ahí sí son un poco más importantes las capacidades de ruptura, porque el tipo de equipo que yo voy a tener dentro, ¿ya? Lo necesito proteger al máximo. Entonces ahí sí interviene mucho más significativamente el tema de las capacidades de ruptura, las curvas de operación, la capacidad nominal. Entonces hay que tomar en cuenta todos esos aspectos, que nos van a servir justamente para coordinar las protecciones y hacer la selectividad de protecciones. Un segundo. Hasta ahí alguna consulta o duda. Siempre voy a ir preguntando si tienen alguna consulta o duda. Quizás nos podemos explayar un poco más en el tema, no sé, o si alguien quiere aportar algo más, no sé. Profe, yo sé que yo ya había visto un toque, o sea, un poco sobre este cálculo de las fallas, de los cortocircuitos, Ujú. pero esto, o sea, en teoría, uno como, o sea, ¿en qué facilita mi vida yo encontrar un cortocircuito en un punto si igualmente el corto ya ocurrió? No, O sea, a igual ver, yo voy a el tener ahí cálculo de ya. cortocircuito, dígame nomás, para poder hacer la No, sí, o aclaración. sea, es que o sea, o de pronto lo estoy pensando mal, no es que se calcula un cortocircuito cuando ya pasó, o uno calcula esto para saber por dónde va a salir la chispa, si hay algún corte, no sé, es que me confundo con esto. Sí, sí, está bien. O sea, usted pregunta si el cálculo yo lo hago después de que pasó el cortocircuito o previo a que pase el cortocircuito. Obviamente es un estudio previo. O sea, Para yo poner las hago el protecciones cálculo para necesarias. poder dimensionar y decir, pucha, en estos puntos son los posibles cortocircuitos que podrían suceder, ¿ya? Entonces yo voy a dimensionar las protecciones para que justamente pueda, cuando suceda el cortocircuito, pueda operar correctamente las protecciones y se mantenga segura mi instalación eléctrica. No es que vaya a prevenir el cortocircuito, no es que vaya a ver el futuro y decir, no voy Entonces a... simplemente para decir, bueno, entonces por esta línea van a pasar, si hay un corto se va a subir la tensión, se va a subir la corriente a, no sé, a 40 ohms. Entonces ya uno tiene que estar ahí listo con la protección suficiente para 40 ohms. Ya, pues la corriente no se mide en ohms, se mide en amperes por si acaso. Sorry, se me confunde la...
Pero sí, justamente es para proteger a los equipos. Cuando sucede alguna falla en algún punto, entonces yo tengo que saber cuál es la corriente nominal del equipo, por ejemplo, cuál es el cortocircuito máximo que yo voy a tener en ese punto, cosa que si hay un cortocircuito, no me dañe el equipo, sino que opere la protección antes que se me dañe el equipo. Eso es lo que yo quiero prevenir. El daño de los equipos es importante. Y eso ya sea en una industria o en un sistema de media tensión, en un sistema de alta tensión, generación, transmisión, distribución, en cualquiera de las etapas. Ok. ¿Alguien quería hacer alguna pregunta, parece? Marco parece que lo vi ahí con el micrófono activo, parece. Ah, no, se me quedó encendido. Se le quedó encendido, bien. Profe, Viviana, dígame. ¿y qué pasa si el cortocircuito no es de la instalación y es de afuera, así como de la calle, de algún transformador y me afecta a mí? Buena pregunta. No sé. Buena pregunta. Se supone... Porque, mire, en Ujú. modo ejemplo, a mí me pasó la otra vez que fui a un cumpleaños de mi tía y se cortó la luz, porque el transformador estalló en la mañana, tipo Con la 6. tijera. Con la tijera le cortó la luz. Sí, entonces yo La igual luz no se encontraba corta. raro, igual no había alto consumo a esas horas de ¿Ya? la mañana. El tema es que vino Chile Extra y vio el transformador y todo el cuento, pero no había luz, solamente Ya. en una parte de la casa. Digamos que en la parte de adelante sí había luz, pero atrás no. Entonces no podíamos dar la corriente porque se cortaba cada rato. Bajaba ¿cómo se llama? El diferencial. Ya, buena pregunta. Buena pregunta. Esas son las curiosidades de la electricidad que yo le llamo a veces. Claro, hay una explicación. Pensemos un poco. Se supone que el sistema está diseñado para que las fallas de un sector no afecten el otro, por así decirlo. Ahora, si hay un corte por aguas arriba del transformador, van a operar las protecciones que están aguas arriba del transformador. ¿Se me va a ver afectado mi sistema? Claro, va a verme afectado mi sistema, mi instalación eléctrica en la casa, la cuadra, la manzana, por así decirlo, porque no hay suministro. Entonces va a haber un corte de energía, obviamente, dentro de la red de baja tensión. Las fallas no se pueden inducir. ¿Qué quiere decir eso? Si el transformador, hay una falla aguas arriba del transformador, no debiese pasar aguas abajo del transformador. No debiese pasar. La forma de conexión de los transformadores son un mecanismo natural, por así decirlo, de protección. Por ejemplo, si el transformador está conectado en delta y estrella aterrizado, como nosotros lo vemos normalmente en los sistemas de distribución, si hay una falla o un cortocircuito por el lado de media, no va a inducir el cortocircuito hacia el lado de baja. Entre comillas, queda atrapado ahí dentro del delta. No sucede nada. Ahora, de la misma forma, si yo tengo un cortocircuito o alguna falla por el lado de baja tensión y está conectado a una estrella, por ejemplo, si hay una falla monofásica, la corriente va a retornar por la Tierra y se va a ir hacia el punto neutro del transformador, va a retornar por ahí. Por lo tanto, tampoco se me va a inducir hacia el lado de media tensión. Eso depende de la forma constructiva del equipo. Sorry, está enchufando el computador. La forma constructiva del equipo. Ahora, claro, usted me está comentando que estaba en una instalación eléctrica, hubo un corte de energía, una falla en el transformador por el lado de media, pudo haber sido, por el lado de baja tensión, hubo un corte de energía dentro de su casa, y cuando quiso restablecer la energía, solamente un sector se podía energizar, no el otro sector. Eso sucedió, ¿cierto? Sí, exactamente. Ya, claro, las fallas no se pueden inducir. Ahora, lo más probable es que eh, la falla pudo haber afectado, puede haber sido por el lado de baja tensión. Al ser por el lado de baja tensión, hay estas posibilidades. Puede ser un cortocircuito monofásico, trifásico o bifásico.
esos cortocircuitos que suceden por el lado de baja tensión también va a hacer operar las protecciones que están en el transformador por el lado de baja tensión. Probablemente, si a lo mejor fue un cortocircuito del tipo monofásico y el transformador estaba cercano a la instalación eléctrica, probablemente la circulación de corriente de la falla monofásica no solamente se fue hacia el transformador, sino que se fue a algo cercano, alguna estructura metálica por ahí, ya para poder disipar la falla, y pudo haber sido que fue también la instalación eléctrica donde usted estaba. Entonces, puede ser también que cierto tipo de artefactos que eran mucho más sensibles a la falla e hizo que operaran las protecciones. Entonces, una corriente de fuga de cortocircuito que hubo por parte externa, que no debiese suceder. Esa sería como una explicación no más lógica, pero es una posibilidad. Ahora, ¿por qué nuevamente no operaban las protecciones? Si era un disyuntor, claro, había un elemento del sistema que estaba entrando en cortocircuito, entonces hacía que operara el disyuntor de la instalación eléctrica, de esa cierta parte de la instalación eléctrica. Ahora, si era una protección diferencial, alguna falla de aislación o fuga, o normalmente pasa que cuando uno conecta el neutro a la Tierra, también opera la protección diferencial. Entonces, por ahí puede estar el error. No sé si lograron despejar la falla finalmente, o la instalación actualmente sigue estando así. No, La hasta despejaron. ahora no he ido a la casa de mi tía, sí, pero tiene luz. Pero yo creo que es lo que usted dijo, porque el transformador estaba al frente de la casa, el poste estaba al frente, entonces yo creo que fue eso. Pudo haber sido que existió una falla en el lado de baja tensión y hubo una circulación de corriente, no directamente hacia el transformador, sino que en los puntos más cercanos. Entonces, quizás se fue por la tomatierra que tenía esa parte de la instalación y pudo haber afectado a algún equipo dentro de la instalación. Porque la corriente no se va a disipar linealmente, sino que se disipa en forma circular, en forma de casquete, igual como lo que hemos estado viendo en puesta a tierra, ¿te acuerdas? Del electrodo Sí, que se inyecta una corriente, por lo tanto sucede exactamente lo mismo. La corriente no se disipa linealmente, no es que vaya a irse derechito hacia a la línea, sino que va a irse radialmente. Hasta que en un momento va a llegar la corriente de cortocircuito al punto del transformador y va a retornar, va a ser cubrir las protecciones, pero también se puede haber disipado a una zona cercana. ahora todo tiene sentido. Ahí lo importante es siempre hacer como la revisión de artefactos de la instalación eléctrica, lo que esté conectado, para saber cuál fue el equipo que se vio afectado por aquello y ir probando. Eso. Gracias, profe. De nada. Prosigo. En general, entre las múltiples, y ahí múltiples no sé si sea tan múltiples, pero entre las múltiples metodologías de cálculo de corrientes de cortocircuito, las más difundidas son las del método de las componentes simétricas, según el estándar de la IEEE o ANSI, y el método de la impedancia, según el estándar europeo. Sabemos que Estados Unidos se considera especial y siempre tiene sus métodos, sus unidades de medida, y Europa tiene el otro, sistema métrico, y el otro no es el sistema métrico ya. Nosotros normalmente trabajamos con el de las componentes simétricas, pero también debiésemos conocer el de la impedancia, que es el estándar europeo, la IEC. Ahora, claro, el reglamento técnico de instalaciones de consumo, o la norma nueva, como quieran llamarlo, se supone que se basa en la IEC. Eso quiere decir que puede existir, no lo sé, estoy especulando, puede existir un capítulo que se relacione un poco más al cálculo de cortocircuitos dentro, o la determinación de protecciones mediante un cálculo. Eso quiere decir que si se basa con la IEC, probablemente sí nos exijan dentro de los cálculos justificativos los cortocircuitos por el método de la impedancia. Entonces es un método que hay que aprender. Este apunte tiene como objetivo el explicar una simplificación del método europeo, la IEC, aplicado a instalaciones interiores, el que nos dará la respuesta de manera sencilla y eficaz a la determinación de los niveles de cortocircuito en distintos puntos del sistema. O sea, el apunte nos va a hablar de la
el método de la impedancia de forma teórica. Creo que hay un par de ejemplos abajo, pero yo quiero intentar desarrollar alguno para poder presentarlo a ustedes. Vamos a hacerlo por las componentes simétricas primero, porque ya lo conocen, va a ser mucho más sencillo, y después vamos a hacer algún ejemplo aplicado similar al método de la impedancia. Ahora, el método de la impedancia, ¿qué es lo que me dice básicamente? Bueno, tengo que tomar en cuenta las impedancias de las cargas y las impedancias de las líneas de alimentación. Teniendo esas dos impedancias, yo puedo calcular los cortocircuitos. Y básicamente, ¿qué es lo que voy a tener? Bueno, el voltaje aplicado, la corriente de cortocircuito, en función de las impedancias del sistema. Y así yo podría definir la corriente de cortocircuito básicamente como un circuito serie, por así decirlo. Ahora, las máquinas eléctricas, antes de las máquinas eléctricas, los conductores eléctricos en baja tensión, los alimentadores, subalimentadores y los conductores de los circuitos normalmente no traen la impedancia. Eso vienen tabulados o se podrían eventualmente calcular. ¿Por qué? Porque solamente viene la parte resistiva. Recuerden que nosotros trabajamos con el RO, en baja tensión. En cambio, en media tensión, y me voy al otro extremo, en alta tensión y en media tensión, para diseñar una línea, nosotros no solamente consideramos el efecto resistivo de la línea, sino que el efecto inductivo. Si hay un efecto inductivo, yo tengo que calcular una reactancia inductiva. Entonces, el dimensionamiento de la línea en media o alta tensión depende no solamente de la resistencia, sino que de la reactancia de la línea. ¿Por qué? Porque los efectos magnéticos y de campo magnético de la línea son mucho más notorios en media y alta tensión que en baja tensión. Un conductor de baja tensión genera un campo magnético, sí, pero es menos significativo. Pero se podría determinar eventualmente. Y si yo conozco la parte resistiva del conductor y conozco la parte reactiva del conductor, voy a tener la impedancia del conductor. Ahora, el método es parecido al método del tanto por uno o de las componentes simétricas, porque toma en cuenta un porcentaje, que es la impedancia de cortocircuito que se le llama. Y ahí vuelvo y comienzo a hablar de los motores y los transformadores. Los transformadores y los motores tienen una impedancia entrada, ¿cierto? Por la alimentación que tienen. Esa impedancia entrada, si yo hago los análisis o hago los cálculos, los ensayos, mejor dicho, de las máquinas, si nos vamos a un transformador, si le hago los ensayos de vacío cortocircuito, yo puedo obtener el circuito equivalente del transformador. Puedo conocer la impedancia equivalente interna del transformador, y si conozco la impedancia interna equivalente del transformador, puedo determinar esa famosa impedancia de cortocircuito. Lo mismo con un motor. Si yo conozco la alimentación y conozco la impedancia de entrada o la equivalente a la que me representa el motor, puedo obtener esa impedancia de cortocircuito que se llama. ¿De dónde van a salir esos parámetros? De los ensayos en vacío y cortocircuito que se le haga al transformador y los ensayos en vacío y de rotor bloqueado que se le hagan a los motores o generadores. Desafortunadamente, en el simulador de máquinas y en la sede no se puede hacer el ensayo de rotor bloqueado porque no hay ningún motor u otra máquina que me permita bloquear el rotor. Solamente podemos hacer el ensayo en vacío. El dinamómetro o el electrodinamómetro que hay en la sede es para aplicar carga mecánica, no me lo va a bloquear. Si hubiera un elemento que me permitiera bloquear el rotor, ningún problema, podríamos hacer el ensayo de rotor bloqueado y ahí podríamos determinar los parámetros equivalentes del circuito equivalente del motor y con eso determinar la impedancia de cortocircuito del motor. Recordando un poco lo de máquina eléctrica. O sea, estamos relacionando el curso de cálculo aplicado al proyecto y máquina eléctrica en este contenido. O sea, están vinculados directamente. No son independientes. El cortocircuito, y aquí se presenta un cortocircuito. Un cortocircuito es la elevación instantánea de la corriente nominal del sistema debido a la pérdida o disminución brusca de la impedancia característica de la red. Sus causas son múltiples, siendo la más común la unión de los conductores entre potenciales diferentes. O sea, cuando hay una diferencia de potencial, se va a generar un cortocircuito. La impedancia tiende a cero, ¿sí? O sea, la impedancia es cero, la corriente tiende a subir, el voltaje tiende a disminuir. Y se presenta un circuito serie, donde yo tengo la que mencioné anteriormente, la impedancia de la red de alimentación o de la línea y la impedancia de la carga.
obviamente tengo una fuente de alimentación y tengo una corriente de circulación por ahí. Si yo conozco los parámetros porcentuales de la impedancia de la línea o del sistema y la impedancia de la carga, podría eventualmente calcular la corriente de cortocircuito. O sea, la corriente que yo voy a calcular en mi circuito serie es la corriente de cortocircuito. El famoso método de las componentes simétricas. Y este es el método de la impedancia. El de las componentes simétricas se ve difícil, pero no lo es tanto. O sea, hay que tener claro a veces los sistemas de ecuación, que no es difícil, números complejos. Tener clara la conexión de los transformadores, que eso también se los voy a mandar. La hoja de conexión de los transformadores. Pero con el ejercicio van a recordar y van a decir, ah, sí, así era. Así de fácil era el método de las componentes simétricas. Bajo las condiciones normales de funcionamiento, la corriente I ¿ya? Estaría limitada por la suma de las impedancias de la red de alimentación de la carga. Claro, ley de Ohm no. B partido por Z me da el I. Y el Z es Z de la red, Z de la carga. O la impedancia de la red y la impedancia de la carga. Eso es lo que me dice ahí. Ahora, ¿por qué sale una E y no una B? Es un tema como conceptual, ¿no? La E, ¿qué vendría siendo? Energía, voltaje. Te pasó máquina eléctrica, ¿no? Sí, pues. Todavía está en curso. Todo está en curso. Empalme. Ah, no, la E no es de empalme, por si acaso. La es de la fuente, ¿no? La de E es la que energía. vendría siendo la fuente, claro. Que sería un ángulo de cero, ¿no? Un Como E ángulo sub cero. A. Claro, si lo queremos pasar al tanto por uno, un ángulo cero, pero ¿por qué una E y no una B, por ejemplo? Porque hace alusión a la fuente que está suministrando. Claro. La E y la B se miden en voltios, claro. La E hace referencia más a una fuerza electromotriz inducida, más que un voltaje en sí como fuente de voltaje. No, yo creo. Algo conceptual nomás. Debe ser una B, así, punto. Pero aquí no, nos complican la vida y nos ponen una E. Pero es un voltaje igual. ¿Ya? Fuerza electromotriz inducida. ¿Por qué? Si recordamos máquina eléctrica, hay una unidad que se llama máquina síncrona. La máquina síncrona puede funcionar como un motor o como un generador. Si funciona como un motor, yo voy a tener el voltaje de entrada, la impedancia interna, por lo tanto voy a tener una fuerza electromotriz inducida, que me va a generar el campo magnético para que rote o gire el rotor del motor. Ahora al revés, si lo quiero hacer funcionar como generador, primero voy a tener una fuerza electromotriz inducida, la impedancia interna del generador y después el voltaje en la salida. ¿Ok? Entonces está representado mi sistema como un generador. Por eso aparece una E, una fuerza electromotriz inducida. Eso quiere decir, fuerza electromotriz inducida, impedancia del sistema, ¿ven? Impedancia de la alimentación o la impedancia interna del generador. Los puntos A y B me están representando el voltaje que hay en la salida del generador y esto me está representando la carga del sistema. Ahora, si yo lo quiero ampliar a un sistema más grande, bueno, la fuerza electromotriz del generador, la impedancia de la red, o sea, la impedancia interna del generador, la impedancia de los transformadores del sistema, la impedancia de las líneas del sistema y los puntos A y B me están representando el voltaje que llega a mi carga. ¿Y quién sería mi carga? Las casas, los edificios, la instalación eléctrica en general, los consumos. Por eso aparece una E y no una B. ¿Se entiende? Sí, profe. Bacán. Muchas gracias.
a través de los días me he dado cuenta que sí me gusta el curso de protección eléctrica, así que lo voy a pedir para siempre. Porque implica máquinas y cálculo aplicado al proyecto, que son justo ramos que yo también hago. Pensé que iba a decir hacer sufrir a sus estudiantes. ¿Cómo? Sí, pensé que iba a decir que le gustaba hacer sufrir a sus estudiantes. No, también eso es un plus, pero Eso es un entre paréntesis. claro, ese es como le dije, un plus, un extra, una hora extra, por así decirlo. Como el de gestión económica. Como el de gestión económica. Claro. Pero gestión económica Pero- era un curso así Pero cortito, fue bueno. pero Fue bueno. fue bueno, así como corto y Sí. preciso. Vimos lo puntual, No, lo que yo- ustedes necesitaban, la última actividad práctica era lo que ustedes necesitaban para el siguiente curso, aprender haciendo. Sí, no, pero hablando sí en serio, fue como bueno porque para pesar que estamos online, aprendí harto con el último trabajo. Fue harta averiguación. Sí, claro. Eso es lo importante. A ver, ahí volvamos al eslogan y nos cambiamos un poquito de la clase. El famoso eslogan del aprender haciendo de INACAP. Por lo general, yo con el tiempo, pucha, yo soy mucho más amigo de las pruebas. Mucho más amigo de las pruebas. ¿Por qué? Porque si yo les digo, hagan un trabajo, ustedes como que se relajan, no estudian, no participan mucho en clase, pero en cambio si yo les digo, van a haber 3 pruebas en el semestre, bueno, ya van a estar obligados a estudiar para las 3 pruebas del semestre. Entonces se sienten forzados a estudiar. Siempre ustedes ven más reflejado la metodología de aprender haciendo en la parte práctica, donde ustedes tienen que intervenir cosas, más allá de lo lectivo, las asignaturas teóricas, como por ejemplo protecciones, o en el caso suyo de gestión. Entonces, una forma súper buena de reflejarlo, y mucho más allá de ver mucho contenido, son las aplicaciones, ¿ya? Son las aplicaciones. Entonces, obviamente nosotros tenemos que conocer acá, al igual que en gestión, la teoría primero, los fundamentos, el emprendimiento, toda esa onda. Aquí tenemos que ver las perturbaciones, todo ese tema. Después hacer ejercicios prácticos de Cartagant, de cálculo de presupuesto, cálculo de mano de obra, algo de evaluación de proyectos, Bantir, flujos de caja, y aquí lo mismo, cómo funcionan las protecciones, cómo se dimensionan, hacer ejercicios de ejemplo y después hacer un caso práctico, ponerlos en una situación. Si el día de mañana usted le va a decir, pucha, necesito que me dimensione, no sé, pues las protecciones de mi instalación eléctrica, y me las coordine. Entonces usted va a tener un proyecto de instalación eléctrica, va a tener que calcular los cortocircuitos en todas las barras del sistema, y usted dice, ya, estas son las capacidades de ruptura de las protecciones en cada barra. Entonces usted dice, entonces hay que comprar protecciones de tantos kiloamperes, la más grande de tantos kiloamperes. Tomar esas decisiones dentro del sistema. Entonces son aplicaciones, y esa es una forma súper buena de ver reflejado el aprendizaje de ustedes. Si es que realmente aprendieron y lo están realmente aplicando bien. Ahora, si lo están aplicando mal, bueno, no importa. Hay instancias de mejora siempre, ¿ya? No lo tomen como chiste, pero lo peor que puede pasar aquí es echarse un ramo, ¿ya? Obviamente hay un esfuerzo atrás, hay lucas detrás que son no menos importantes, o sea, no menos significativas, menos importantes, pero no estamos poniendo en riesgo a nadie. O sea, estas son las instancias para equivocarse, no le estoy diciendo que tiene que puro equivocarse en el semestre. Ya se supone que usted estudia para hacer cada vez mejor. Pero el día de mañana eso puede tener consecuencias que son graves. Entonces las instalaciones tienen que ser seguras, los sistemas tienen que ser seguros. Entonces, teniendo clara la teoría y cómo se desarrollan todos los cálculos, yo puedo intervenir sistemas reales. Entonces puedo coordinar protecciones reales, puedo dimensionar protecciones reales en distintos niveles, baja tensión o alta tensión. Pero la práctica, los ejercicios, eso ayudan bastante. Hay modelos educativos, y lo conversamos con unos colegas, una vez, unos amigos también. Hay otros países donde no hay notas, ¿ya? Se elimina el tema de las notas. La nota no nos define a nosotros finalmente. Ya no dice si realmente yo sé más o no. Es
una metodología de poder medir o comparar, finalmente. ¿Qué es lo que se hace en otros modelos, donde no hay notas? Bueno, se le pasa teoría, hay ciertos méritos, por así decirlo, o recompensas, por así decirlo, debido a los niveles de logro, no tanto como en nota, pero al final, si yo quiero demostrar o evaluar, pucha, pongo una aplicación, pongo un caso real, para ver si yo puedo tomar la práctica y aplicarla a una situación. Y eso es lo que yo, por lo menos, a través de estos dos últimos semestres, últimos años, he tratado de aplicar un poco. O sea, no llevarlo y que sea pura teoría, pura teoría, pura teoría, sino que llevémoslo a algo más práctico, algo más concreto, que contemple los contenidos de la unidad, obviamente, más lo previo, y ahí se desarrolla. Y más encima, el trabajo autónomo de ustedes ayuda bastante. O sea, ustedes van aprendiendo a través del proceso. Y la suerte nuestra es un poco más de mediador, de guía del aprendizaje. Entonces ustedes hacen las consultas, yo lo voy aclarando, proporcionamos el material y damos todas las facilidades. Somos un facilitador del aprendizaje. Y eso nos distingue un poco de quizás otras casas de estudio y de la enseñanza media o la enseñanza básica y media que nosotros estamos acostumbrados normalmente. Y los trabajos nos dejan harto aprendizaje en el camino. Eso, ese fue el momento pedagógico del profe Marcelo. Bien, si unimos los puntos A y B, que están en la figura, provocando la falla de cortocircuito, la longitud del sistema equivalente se reduce fuertemente, por lo tanto, también su impedancia, ¿cierto? Claro, si yo elimino la impedancia de la carga, va a ser mucho menor la impedancia restante del sistema. Entonces va a aparecer otra expresión matemática aquí, ¿ven? Según se muestra en la figura anterior, bajo la condición de falla de cortocircuito, la corriente quedaría solamente limitada a la impedancia de la red de alimentación, la que da, por cierto, es bastante baja. Es una impedancia que es bastante baja. ¿Qué pasa si yo me voy a ir a esta expresión? Vuelvo aquí. ¿Qué pasaría con la corriente si yo aumento la impedancia en el denominador? ¿Qué pasa con la corriente? ¿Cómo, profe, puede repetir la pregunta? Disminuye. Me perdí un segundo. Tengo esta expresión matemática ahí, ¿cierto? ¿Qué pasaría con la corriente si yo aumento la impedancia en el denominador? Disminuye. Disminuye, ¿cierto? Y ahí vamos a matemáticas 2 de nuevo, vamos a los límites. Si el denominador tiende a infinito, ¿qué pasa con el resultado final? ¿Tiende a? Infinito. Si el denominador A tiende a cero. infinito, ¿qué pasa con el resultado final? Uno partido infinito, ¿cuánto da? O cualquier cosa dividido infinito. Infinito. ¿Seguro? Cero. ¿Cero? Uno. Cero. No, pues no es 1. No tiende a ser cero. 1 partido infinito va a ser similar a 0. O sea, si yo aumento el denominador, tiende a disminuir el producto final. O sea, va a tender a 0, a un valores bajos. Ahora, si hacemos una diferencia potencial y unimos esos puntos, A y B que nos dice ahí, estamos eliminando la impedancia del sistema. Entonces va a quedar limitado solamente a o sea, estamos eliminando la impedancia de la carga. No estamos limitando solamente a tener la impedancia del sistema. Entonces, en este caso, yo estoy disminuyendo la impedancia. Y si yo disminuyo la impedancia, ¿qué va a pasar con la corriente? Va a Aumentar. tender a acercarse a cero. Va a tender a aumentar. 1 partido por 0, ¿cuánto les da? Si ustedes ponen 1 partido por 0 en la calculadora, ¿qué les dice la calculadora? ¿Seguro? Cero. Debería dar 1. Cero. ¿Sale error, o no? Eso es de la enseñanza básica, uno puede tener esas dudas a esta altura de su profesión. Le traje el pan, no me lo comí.
Si dijimos Meta en la 0, calculadora. pues 1 dividido en 0. ¿Cuánto le da? Le apuesto a la vida que no le da 1. es 0. Salí con abogado del colegio. Digo. 0 dividido en 1 o 1 dividido en 0. 1 dividido en 0. Profe, dice error Error de matemático. sintaxis. ¿Cierto? Error. ¿Por qué da error? Porque es indeterminado, es indefinido. Y si es indeterminado o indefinido, es porque tiende a infinito. Límites. Primera unidad de matemáticas 2. Si el denominador crece, mientras más grande sea el denominador, más chico va a ser el resultado. Mientras más pequeño sea el denominador, más grande va a ser el resultado. Es inversamente proporcional. Obviamente, si tenemos un cortocircuito y hacemos una diferencia potencial en los bornes del generador o en su enchufe, la impedancia de la línea es pequeña, por lo tanto la corriente va a aumentar. Eso es lo que me está diciendo. ¿Por qué? Debido a la impedancia que es pequeña. Metan un número cualquiera. Pongan 1 dividido en 1000 y vean el resultado que les da. Pongan 1 dividido en 0,001 y vean el resultado que les da. ¿Cuál es más grande? Ahí el resultado más grande va a ser el que tiene el denominador más pequeño, Más ¿no? pequeño, claro. Entonces eso es lo que pasa en un cortocircuito. Eso es lo que nos pasa en un cortocircuito. La impedancia del sistema tiende a ser baja, pequeña. Por lo tanto, la corriente se va a disparar y va a ser elevada, alta. Entonces, un cortocircuito es una elevación de corriente, que fue justamente lo que se mencionó al principio. Es una elevación instantánea de la corriente nominal, ¿ve? Debido a la pérdida o disminución brusca de la impedancia. Y así analizamos matemáticamente el cortocircuito. Y el voltaje desaparecía en un cortocircuito o se acercaba a 0. El voltaje va a tender a 0 también. Si el voltaje tiende a 0, y ahí tenemos otro caso de los límites. Vamos de nuevo a las matemáticas. Vamos a los límites de nuevo. Tenemos dos opciones. ¿Se acuerdan cuando ustedes vieron límites? Y había ciertas funciones que eran 0 partido por 0, infinito partido por infinito. ¿Cierto? Sí, Ahora, 0 partido por 0 no es 1. No es 0, no es infinito. Infinito partido por infinito tampoco es 1, tampoco es 0 y tampoco es infinito. sería 1. Infinito Tiende al a- cuadrado. Indeterminado. Infinito al cubo. No. A ver, Indeterminado. va a ser indeterminado si yo lo meto en la calculadora. La calculadora, si yo lo meto en un análisis lineal, algebraico normal, va a salir indeterminado. Raíz Ahora, si yo lo meto en cuadrada. una calculadora que sea un poco más poderosa, en un tema de funciones, también va a ser indeterminado. ¿A qué es lo que voy? Que si yo hago un análisis de, por ejemplo, 0 partido por 0, ¿qué pasa si el voltaje baja y la corriente baja? Bueno, tengo que analizar primero cuál es la que baja o la que decrece más rápido. ¿Cuál es la que tiende a 0 más rápido? ¿Cuál es la que tiende a infinito más rápido? Para yo poder decir finalmente si es que va a ser una corriente elevada o una corriente reducida. Tengo que analizar por partes. Y eso ustedes también lo vieron por límites. Y lo vieron incluso en las integrales, ¿se acuerdan? Las integrales indefinidas, porque ustedes vieron integrales que eran las antiderivadas, vieron integrales indefinidas e integrales definidas, ¿se acuerdan? Las que tenían los numeritos arriba y abajo de la integral. Esa es una integral definida. Y una integral indefinida es cuando tiende a infinito. Y si tiende a infinito, se calcula básicamente como un límite y me dice si converge o diverge, o sea, si existe un resultado final o si no existe un resultado final. Entonces, para eso son el curso de límites que ustedes vieron, o el capítulo de límites que vieron en matemáticas, para saber el comportamiento de una alimentación. ¿Qué pasa qué pasa con la corriente si tengo un alto voltaje y una baja impedancia? O una alta impedancia y un alto voltaje. ¿Cuánto va a dar la corriente? Entonces tengo que analizarlo por el crecimiento de cada una o el decrecimiento de cada una. ¿Cuál es la que tiende más rápido a 0 o la que tiende más rápido a infinito? Dependiendo de eso, yo puedo decir, si tiende más rápido a 0 el numerador, bueno, la corriente va a tender a 0. Si el voltaje baja, la corriente también va a bajar.
Ahora, si está bajando también la impedancia, bueno, tengo que ver quién decrece más rápido. Si decrece más rápido el voltaje, corriente cero. Si decrece más rápido la impedancia que el voltaje, bueno, va a tender a infinito la corriente. Pero, o sea, sobre la misma y el mismo concepto, la corriente y el voltaje se supone que es directamente proporcional uno del otro. Entonces no deberían tender de igual manera ambos, ¿Qué dice la ley de Ohm? que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a su resistencia. A la resistencia, claro. O sea, si yo aumento el voltaje, Espera, debiese aumentar la corriente, ¿cierto? no, Y aquí si me lo dice, aumenta el voltaje, aumenta la corriente. Sí, pues, lo dice es directamente proporcional. Si uno crece, el otro crece, el otro ¿cierto? igual. Claro, pero aquí nos estamos dando cuenta que puede que sea inversamente proporcional. Pero por eso, la proporción, el límite que crecen uno de otro debería ser similar, muy parecido. Parecía. Profe, en un Pero ya tengo- cortocircuito lo que aumenta es la corriente, Claro, lo que aumenta es la ¿cierto? corriente. Supone que estamos bajo la Claro, premisa porque de eso que es el voltaje no ha la subido ni ha protección bajado. del No, disyuntor, no viene estamos analizando con... protecciones todavía. Estamos analizando el comportamiento de la corriente primero. Tranqui, tranqui. Ay, Estamos ay, ay. analizándolo matemáticamente primero. Estamos bajo la premisa, como le digo, de que el voltaje se mantiene. Si disminuye si disminuye la impedancia en este caso, va a tender la expresión a infinito, o sea, va a crecer en la corriente. Ahora, si la impedancia se mantiene y yo empiezo a bajar el voltaje, tiende a cero, por lo tanto, si el numerador tiende a cero, la corriente va a tender a cero, ¿cierto? O sea, si uno disminuye, o el otro disminuye, si uno aumenta, el otro aumenta. ¿A qué es lo que me refiero yo? ¿Qué es lo que va a pasar con la corriente con respecto a si las dos crecen o las dos decrecen? Las dos tienden a infinito o las dos tienden a cero. Claro, hay una proporcionalidad, ¿sí? Pero yo tendría que ver cuál de las dos va a crecer más rápido o decrecer más rápido una con respecto a la otra para tomar la decisión y decir, va a tender a cero, por ejemplo, la corriente o va a tender a infinito. Por ejemplo, el voltaje va a tender a infinito y la impedancia tiende a infinito. Pensémoslo de ese punto. Pero si tiende a infinito la impedancia mucho más rápidamente que el voltaje, va a tender a cero la corriente. Si la impedancia tiende a cero mucho más rápido que el voltaje, Va a va tender a a ser, infinito. va a tender a infinito la corriente. ¿Sí? Esos son como los análisis. Sí, es directamente proporcional, pero tengo que ver en un caso de que ambas tiendan a infinito o ambas tiendan a cero. Y tengo que ver cuál es la que crece o decrece más rápido. Por lo general, la tensión es la misma, no va a aumentar. Lo que va a disminuir es la impedancia. La impedancia es la que se me ve afectada aquí. Y ella es la que me provoca el aumento o disminución de la corriente. Voy a volver. Si unimos los puntos A y B mostrados en la figura anterior, esa figura anterior, provocando la falla de cortocircuito, la longitud del sistema equivalente se reduce fuertemente. Por lo tanto, también su impedancia. Claro, porque yo estoy eliminando la carga, estoy uniendo estos dos puntos y me está quedando solamente la impedancia del sistema o de la red de alimentación. Figura 2.2 que tenemos ahí. Según muestra la figura anterior, la 2.2, bajo la condición de falla de cortocircuito, la corriente quedaría solamente limitada por la impedancia de la red de alimentación, la que por cierto es bastante baja, ¿cierto? En función de la potencia del sistema, la distancia existente respecto del punto de falla y las características particulares del cortocircuito, la amplitud de la sobrecorriente puede alcanzar una magnitud de varias veces superior a la corriente nominal de los equipos. O sea, al generar cortocircuito aquí, dado que la impedancia es baja, la corriente tiende a aumentar, o sea, va a aumentar la amplitud. Y esta me muestra la gráfica donde se aumenta la amplitud. Las consecuencias de los cortocircuitos son múltiples. Van desde efectos térmicos que dañan los aislantes hasta efectos electrodinámicos que provocan deformaciones y cortes de los elementos conductores involucrados en la falla.
Entonces aquí me está mostrando de una manera normal, por así decirlo, la onda sinusoidal de corriente, no la onda sinusoidal de voltaje, y en algún momento se eliminó la carga y se hizo un cortocircuito entre los puntos A y B, quedando solamente la diferencia, o sea, se generó una diferencia potencial ahí, quedando solamente la impedancia del sistema. Y al quedar solamente la impedancia del sistema, como la impedancia es baja, la corriente tiende a aumentar, por lo tanto la amplitud de esa corriente va a aumentar, que es lo que apareció en ese pic de ahí. Y aquí me lo muestra. Corriente en el estado normal, contemplando la impedancia del sistema y la impedancia de la carga, y en el segundo caso, en ese pic que yo veo ahí del gráfico, tengo la corriente en el estado de cortocircuito. ¿Por qué? Porque no considera la impedancia de la carga, sino que solamente considera la impedancia del sistema. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Y si entre los cortocircuitos le agrego más carga, eso aumentaría la impedancia y reduciría el valor del cortocircuito. Entonces, Sí, ¿cierto? Claro. Por eso el cortocircuito yo lo debiese analizar, ojalá, en todos los puntos. No solamente al principio de la fuente de alimentación, sino que, ¿qué me pasa cuando yo vaya conectando más cargas? De forma paralela. Bueno, si son de forma paralela, no influye mucho. Cuando son en serie, sí me influyen mucho. Pero las cargas finalmente van a ir de forma paralela, no en serie. Pero es que entonces me quedaría la pura impedancia del conductor y sería en el punto más alto del sistema, o agua arriba del ¿Cómo está el sistema. sistema? Ahora, ¿dónde está el tema? Si nos vamos a un circuito o una instalación eléctrica interior, tú vas a tener el tablero, por lo tanto, del tablero tú sacas varios subalimentadores, ¿cierto? Entonces ahí se toman en cuenta dos cosas. No solamente la impedancia del sistema, sino que estás tomando en cuenta la impedancia de los conductores. Entonces vas a tener circuitos mixtos. Entonces vas a tener la fuente, la impedancia del sistema, la impedancia de la línea, una carga. Y puede que después de esa carga, ahí yo tengo un tablero, ¿cierto? Pero en otro punto puedo sacar otro alimentador y otra carga. Entonces voy a tener circuitos que son mixtos. Entonces la impedancia de las líneas me van a ver afectado en los puntos de cortocircuito que yo quería calcular. Pero la misma impedancia de la línea no es, ¿cómo se dice la palabra? Despreciable, baja, Despreciable. Despreciable. Son despreciables. depende. Depende del análisis que yo quiera considerar. Pues si yo quiero hacer un cálculo de cortocircuito, sí la tengo que considerar. Pues, porque me va a influir, a pesar de que sea baja. Que es justamente lo que me quiere hacer notar este método. El otro igual lo tomo en cuenta, ¿ya? Pero no son tan despreciables cuando quiero hacer un análisis de este estilo. No sé si aclaro su duda. No sé qué más dudas meterle.